Pablo es un vecino de Pedrola que dejó su trabajo de mecánico para dedicarse a otro tipo de engranajes, los de la economía. En Chipre ha descubierto su vocación, ser broker. ¿Pablo? Hola. Hombre, Mariano, bienvenido a Chipre. Bien hallado, por fin estamos aquí, por fin nos Eso conocemos. es, ya te estaba esperando. Ya. Sí. ¿Tú de dónde eras? Yo de Pedrola. ¿Y qué haces aquí en Chipre? Pues nada, pues vine aquí por amor, se puede decir, y ahora que estoy trabajando de broker. ¿Sí? ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? Sí, estaba ahí con mi compañero Eduardo, estábamos analizando el mercado. Pero también veo que tienes recuerdos, ¿no? Claro. Esta foto es en Australia, en Brisbane, porque mi hermana vive en Brisbane. Y esta Navidad me fui allí a pasar las Navidades con ellos para conocer a mi sobrino Alex y para estar en familia. Por medio mundo repartidos. Por medio mundo, por medio mundo. Tú eres broker, pero no de bolsa, ¿no? Es otro tipo de mercado que se denomina derivados, trabaja con forex, con el mercado de divisas. Nosotros lo que hacemos es ver cuándo el euro está el punto más bajo, cuando la previsión hace que suba y llegue hasta este punto, pues entonces nosotros nos salimos de la operación y vendemos y ganamos esta diferencia. ¿Y cuánto tiempo hace que tú te dedicas a esto? Pues llevo 4 años. ¿Y siempre trabajando con Eduardo o no? No, he estado en diferentes entidades. Eduardo, ¿tú de dónde eres? Yo soy italiano, bueno, mi madre es cubana. Ah, por eso hablas español, Sí, ¿no? por eso. ¿Te habla mucho de su tierra o no? Cualquier vez sí me ha dicho del equipo de fútbol de su pueblo que está en la liga ahora. Sí. Exacto. ¿Y aquí hay mucho broker en Chipre o no? Aquí hay más de 300 entidades. Ahora hay muchos porque precisamente hoy es la mayor convención de todo el mundo de brokers, aquí en Limassol, en esta ciudad. Entonces, si quieres, igual podemos ir a ver qué encontramos por allí. Venga, vamos para allá. Venga. Hasta luego, Eduardo. Encantado. Venga. Στις δεξιώσεις που πας, πάντα κάνεις τόρο. Φόρεμα πράτα και παπούτσια μου. Desde Chipre, hola Aragón. Estamos en la mayor convención de brokers del mundo y hay más de 4.000 brokers aquí. Ahora mismo más brokers que en Wall Street. ¿Aquí qué se vende? Aquí se venden productos para brokers entre ellos, para que den mejor servicio al cliente. Chipre es el paraíso de los brokers. Supongo que siendo además Chipre país de la Unión Europea, interesará mucho hacer negocio aquí, ¿no? Exactamente, y además que pagan una tasación muy baja, un 10%. Sin embargo, en cualquier otro país pagarían sobre un 40% o incluso más. Yo vine aquí y me saqué el título de broker y nada más sacarte el título de broker, pues empecé a trabajar aquí. Tuve ofertas porque hay mucha demanda. ¿Cuánto Mucha cuesta demanda. sacarse un título de broker? Según el curso, alrededor de unos 9.000 euros. Mira, aquí te vas a encontrar el marketing más raro, más agresivo, como que quieras imaginar. Aquí dan palomitas, ¿Pero gratis? gratuitamente. ¿Pero esta empresa se dedica a vender palomitas o no? No, se vendía a vender servicios web para broker. O sea, todo por llamar la atención. Exactamente, todo por puro marketing. What is this? It's called a attack machine. But this is a game. It's a game to test What the you- reaction of your kind of speed. Ok. ¿Pero esto de verdad se necesita para vender aquí o no? No, pero esto para llamar la atención, para que los clientes vengan y ven el producto, por lo menos. ¿Y aquí todos son brokers o hay algo más que llame la atención en Limassol? No, aquí hay más cosas que llaman la atención y de hecho ahora me voy a cambiar y te las voy a enseñar. Bueno, ya te veo que te has puesto un poquito más fresquito, ¿no? Es que aquí no se puede aguantar, aquí hay 10 meses al año que es calor, calor, calor y no puedes llevar el traje todo el día. Estamos en el centro de Limassol. Limassol no es la capital de Chipre. No, Limassol no es la capital de Chipre. La capital de Chipre es Nicosia. En toda la isla de Chipre hay menos población que en Aragón. ¿Que en todo Aragón? Que en todo Aragón. En Aragón hay 1.300.000 habitantes y en Chipre 1.100.000. Y cuando llegaste aquí, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, tal y como llegaste? Pues a ver, la cultura que tienen aquí en Chipre es un poco, dijéramos un poco a la española, un poco todo con tranquilidad, son mediterráneos, lo hacen todo un poco más despacio, pero al final si se abren, se van abriendo, porque al principio son cerrados. ¿Notas mucho la diferencia entre la gente de Aragón y En algunos los casos chipriotas? sí, en otros no. En Aragón se puede decir que gritamos mucho, pero aquí también. Pero bueno, si hay diferencia, básicamente es el idioma, la diferencia. Aquí se habla griego. ¿Griego? Sí. ¿Y cómo te entiendes con la gente? ¿Tú sabes griego o no? No, yo no sé griego. Me puse un día, bueno, cuando vine aquí a las 2 semanas me puse a aprender, pero es que tienen otro alfabeto. Estuve 2 semanas y se me volvió la cabeza agua y ya y lo dejé. Ahora lo que te querría enseñar es algo que es muy típico de aquí. Y aquí esto es lo que os quería enseñar. Aquí es muy típico el cobre y era mucho más en la antigüedad. De hecho, la palabra cobre viene de Chipre. Viene del latín cuprus y cuprus en griego significa Kipro, que es Chipre.
Yo he visto esto y me ha encantado. Esto sirve para el café típico chipriota. Hay mucha tradición de café aquí en... Aquí hay gente que se puede beber hasta 10 cafés al día. Es increíble, increíble. Y después hasta duermen y todo. ¿Y para tomar café por aquí? Si quieres, le podemos preguntar al dependiente y que nos haga un café y te haga una muestra de cómo se hace. We boil the water, you put little sugar, 2 coffees, you do like that, and when it's going to boil, you take it out from the fire and you do again. To make the cream, we call it kaimaki. Aquí tienen una tradición de café que ríete tú de los italianos, ¿eh? Exactamente, no, aquí ya te digo yo, a las 7 de la mañana la gente se levanta para tomar café en una cafetería, en vez de tomarlo en casa. Oye, por Aragón. Por Aragón. Estinillama. Aragoneses por el mundo. Pues estamos en la Marina de Limassol. Es como un puerto deportivo con muchos yates. Este, por ejemplo, tiene más de 350 yates. 350 yates aquí. Y mansiones que están mansiones de mucho lujo y mucho dinero. Hola, ¡Hey! ¿qué tal? Everything good? Yes. Bueno, ¿quién es él? Este es mi amigo, mi mejor amigo Daniel. Él es de Rusia. Pablo joined us for our company. We became close friends. I'm planning to visit Spain finally myself, but unfortunately I think I will fall in love in Spain so much, so I want to stay. ¿Hay muchos rusos aquí o no? Los rusos con dinero pueden conseguir el pasaporte así. ¿Cómo es eso? Si hacen una inversión de 2,5 millones o compran una propiedad de 2,5 millones, exactamente el mismo momento consiguen el pasaporte chipriota. O sea, que así han salido de aquí de la crisis, ¿no? Exactamente. Desde que empezó esto se han dado más de 400 pasaportes, sí. ¡Wow! Es bastante, con que multiplica por 2 millones y pico los millones que se han gastado aquí los rusos. ¿Y tú tienes 2 millones de euros? No, no, I have no. But you will have it soon. But I'm planning. Hemos conseguido que nos dejen visitar uno de estos lujosos yates en el que ahora vamos a entrar. Pero nos han pedido, nos han visto que tenemos las manos muy largas, han dicho que no toquemos nada y que nos quitemos las zapatillas. Pues le hacemos caso y vamos para adentro. Vamos, jumping. Esta es la puerta principal del barco. Este barco tiene 5 camarotes. ¿5? Tiene 3 ahí y otros 2 debajo en la sala de abajo. O sea, que realmente el que pueda disfrutar de este yate... Voy a disfrutar de muchas más cosas. Cuesta más de 2,5 millones de euros. O sea, que el que lo haya comprado ya tiene la nacionalidad europea. Tiene la nacionalidad europea y más de 3 millones seguro, también tiene. Pues aquí tenemos el dormitorio principal, como podéis ver. Para 2 personas, ¿no? De matrimonio. Para 2 personas de matrimonio, incluso para alguna más. ¿Tiene baño en suite? Sí, tiene baño en suite y tiene aquí hasta ducha para lavarte, para hacer de todo. Bueno, ¿Tú aquí con quién vendrías? pues aquí vendría con alguna manica que quisiera venir. Sí. Que si queréis alguna venir, aquí estáis invitados. Ya estás aquí intentando festejar con alguien. A ver si tengo suerte, que no tengo suerte hasta ahora. ¿Has visto que antes estamos en la marina? Pues los rusos, si te cogen uno de estos yates, vendrían aquí. Esto es la roca de Afrodita, la famosa roca de Afrodita. Cuenta la leyenda que Cronos le cortó los testículos a su padre, Urano, y los dos cayeron aquí. ¡Pam! Esas 2 rocas son los testículos de Urano. Exactamente. Y salió una espuma blanca y de la cual salió la diosa Afrodita. Cuenta la leyenda que si te das 3 vueltas a esa roca, te conviertes tan guapo como la diosa Afrodita. ¿Y las 3 vueltas tú las has intentado dar? Yo he intentado dar las 3, pero me quedé en una. O sea, así me he quedado. ¿Difíciles o que no tenemos resuelto? No, que no tengo resuelto ya. Estoy muy viejo. Lo que sí que veo que hay aquí mucho turista. Aquí esto está lleno de turistas, sobre todo rusos. ¿Te ves echando raíces aquí en Chipre o no? No, ¿Aquí quién es tu familia? aquí mis amigos. ¿Me los presentas? Sí, claro. ¡Hey, chicos! ¿Qué tal? Pablo, ¿quiénes son ellos? Estos son mis amigos. A Dani ya lo conocéis. Este es Harry, es de Chipre, y este es Kyriakos, también de Chipre. ¿Cómo es él? He's always very happy. He always, Ahora te mato, si me dices mal. he always smiles. As you can see, he's always positive. Hello guys. Hello. So what would you like to order? Yes, we will have to order. We want to eat the messé for all of us tonight. So it's going to be mezze for 4, yeah? Yes. ¿Qué has pedido, Pablo? He pedido messé. Es el plato típico aquí en Chipre. Además, en este restaurante es una delicadeza.
El mesé está compuesto por 20 platos de carne, pero estos son los entrantes. Va a ser como unas tapas, ¿vale? Pero tapas calientes, pero nos las va a sacar poco a poco. Cuando acabemos una, nos las van a sacar otras, hasta que nos reventamos. Son muchísimos platos. Son muchísimos platos. ¿Por qué en Chipre coméis tantos platos? I think it's a very big part of our culture. We love food and we love eating. We spend a big part of our day eating, let's say, and whenever we can, we like to go out with friends in order to eat. Y aquí cuando estás tan lejos, ¿a quién se echa de menos? Pues aquí echo de menos a mi familia, de verdad, mi familia española, al José el Cordero. ¿Quién es José el Cordero? José el Cordero es mi mejor amigo. Precisamente, él ha querido estar aquí. Anda. Sorpresa, como ves, estamos aquí celebrando mi cumpleaños. Mira, están todos mis sobrinos. Hugo, Diego, la Claudia, Narciso, está todo. Mira la María. Seguramente te hubiera gustado estar y como no ha podido ser, nos hemos juntado todos los amigos y queremos hacer este brindis por ti. ¡A por ti, Pablo! ¡A por ti, Pablo! ¡Te esperamos pronto! ¡No se te olvide yo, Pablo! Venga, un abrazo. Emocionante, ¿eh? Sí, es emocionante, sí. Que te hagan esto nada más sin esperártelo. No me lo esperaba y te llega, pero de verdad te llega. Es que hace tiempo que no los veo y esto te sientes como que aunque estés lejos, están ahí. Te esperamos muy pronto, allí en Aragón. Pues lo mismo digo. Y cuando, si queréis venir por aquí, el tiempo que esté, pues estáis todos invitados. Sí, sabemos que aquí tenemos nuestra casa. Exactamente. Que vaya bien, chicos. Venga, Adiós. Adiós. Adiós.